Hola, buenas, buenas, buenas. Carolina Antenucci grabando este cuarto audio de lectura y comentarios del libro del doctor Alexander Lowen, La espiritualidad del cuerpo. Este capítulo nos toca hablar sobre la armonía, pero como resonancia del capítulo anterior que hablaba de la respiración, me gustaría destacar brevemente es un poquito como de descripción anatómica capaz de la importancia que tiene la respiración para nosotros y que a veces pasamos por alto. Em, Nosotros cuando estamos en el útero materno nos alimentamos a través del ombligo. Ese es nuestro lugar donde por 9 meses vamos creciendo a partir de ahí y vamos recibiendo los nutrientes y el oxígeno que nuestra madre nos puede aportar. Cuando nacemos se corta ese cordón que es flujo de arteria y vena de la placenta materna y comenzamos por primera vez a usar los pulmones para respirar. Mientras estaban ahí en los últimos meses del embarazo se forman los pulmones, estas dos bolsitas que tenemos en el medio del pecho y que están resguardando el corazón también. Y bueno, nosotros nacemos y por primera vez empezamos a usar los pulmones. Y acá pasa una cosa interesante, que es que nosotros, creo yo, lo primero que hacemos es exhalar, no inhalar aire. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está puesto en recibir el alimento desde la panza, desde el ombligo. Y los alvéolos pulmonares, que son estos pequeños, pequeñísimos, pequeñísimos, pero millonésimos en cantidad en los pulmones, reciben el oxígeno cuando están preparados para hacerlo. Y eso es un impulso que hace nuestro cuerpo por, res- por respirar. Cuando sentimos que ya se nos corta la entrada de oxígeno a través del abdomen, ¿no? Y vean que todo lo que habló Lowen del abdomen en el capítulo anterior, nos vemos como en la necesidad de inhalar aire. Pero hasta que esos alvéolos no están destapados, no van a poder tomar aire. Entonces, yo creo que lo primero que hacemos es exhalar para destapar los alvéolos pulmonares y ahí poder hacer un ingreso de oxígeno. Lo último que hacemos también es exhalar. Así que es de una profunda importancia esto para nuestro organismo. Nosotros somos oxígeno dependientes, estamos parados en la tierra, pero sostenidos por el aire que podemos ingerir. Y también es interesante hacer esta observación de que cada inhalación conecta con la exhalación de la inhalación anterior. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hacemos un intercambio de gases en los pulmones entre lo que trae la sangre después de haber recorrido todo el cuerpo, intercambia con el oxígeno. Entonces, nosotros inhalamos y exhalamos casi a los poquitísimos segundos, pero exhalamos lo que el cuerpo está, digamos, descartando de la respiración anterior. Y esto es interesante porque es un enlace continuo de respiraciones
es como una carrera de postas, ¿no? La exhalación le pasa a la posta a la inhalación. Y bueno, nada, estos pequeños detalles de anécdotas, si se quiere, de haber trabajado tanto tiempo con la respiración y haber indagado y haberme preguntado sobre el funcionamiento del cuerpo, quería dejarlo en este audio porque, bueno, hace a la cuestión y de este tema tan importante como lo trae la bioenergética, que es la respiración. Lo hice lo más sintético que pude para no ocupar demasiado tiempo de este audio, pero los invito a pensar en la belleza maravillosa de nuestro cuerpo y cómo tiene todo eh, preparado, ordenado, ¿no? Y qué importante es tener compasión por el cuerpo cuando el cuerpo nos quiere mostrar que algo no está funcionando bien, porque de hecho, con esa precisión y perfección, como detalle que les acabo de contar, muestra cómo el cuerpo este, está preparado para todo. Bien, vamos al cuarto de 12 capítulos, este es el número 4 de este libro de Lowen. En este caso, el capítulo cuarto se llama El cuerpo armonioso, la pérdida de armonía. Vamos a ver qué nos dice Lowen. La armonía es un atributo natural de todas las criaturas que viven en estado de inocencia. El hombre perdió su armonía cuando adquirió conocimiento sobre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Ya no fue libre de obedecer a sus instintos ni de confiar en sus sentimientos sin estar seguro de que éstos no lo traicionarían. Convencido por la serpiente de que se convertiría en un dios, se vio en cambio condenado a trabajar, a ganarse el pan con el sudor de la frente. Una vez comió el fruto del árbol del conocimiento, el hombre se hizo consciente de sí mismo. La autoconciencia es a la vez la gloria y la maldición de la humanidad. Es el rasgo que lleva al hombre a crear y también el que hacer aflorar su deshumanización, su crueldad y su codicia. El hombre se ve a sí mismo como una especie de Dios por la magnificencia de sus conquistas, pero en su obsesión por conquistar parece más un demente que un Dios. Al ser consciente de sí mismo, el hombre se ha convertido en un extraño en el mundo natural. Tal vez inepto sea el término más adecuado porque refleja la creciente conciencia del hombre moderno de un ser incapaz. Algunas personas se aferran literalmente a su falta de aptitud y entonces se dedican a correr maratones o a levantar pesas. Pero estas actividades no las hacen aptas para vivir como parte del orden natural de la vida, para sentir su relación con el universo, ni aún para conocer la alegría de estar vivas y sanas. Para eso, su conciencia de sí mismas debe tener como base una conciencia del ego. Estos dos conceptos son diferentes, aunque parezcan iguales. Para ser consciente de sí, el individuo debe situarse fuera de sí mismo, como como lo hice yo cuando me oí gritar sin experimentar el miedo. La conciencia de sí implica una fisura en la personalidad, que puede oscilar desde un pequeño resquebrajamiento hasta una decisión total, como la esquizofrenia. Este concepto se analiza con mayor profundidad en el capítulo 8. Para tener conciencia del ego, en cambio, una persona debe percibir el estado de sensibilidad de su cuerpo. Todos conocemos la historia del cien pies, que cuando trató de pensar qué pata había que mover primero, no pudo moverse en absoluto. Por suerte para el cien pies y para nosotros, todas las funciones importantes del cuerpo son autorreguladoras. Sin embargo, a diferencia del cien pies, los humanos podemos pensar en ciertas actuaciones y movimientos y programarlos conscientemente en nuestra conducta.
pero cuando lo hacemos corremos el riesgo de tratar al cuerpo como una máquina y destruir su armonía. El yo en relación con su cuerpo es como un jinete y su caballo. Si el jinete impone su voluntad, logrará que el caballo haga todo lo que quiera, pero habrá sacrificado la armonía natural del animal. Si lo guía, permitiéndole que responda a sus propias sensaciones, caballo y jinete se unirán en movimientos graciosos y placenteros. Esta analogía es importante porque como humanos podemos actuar de dos formas, voluntaria e involuntariamente. Los movimientos voluntarios, caminar, escribir un libro, preparar una comida, se sitúan bajo el control del yo y se sujetan a la voluntad consciente. Algunos movimientos involuntarios, parpadear, crisparse, respirar, ocurren queramos o no. Otros, en cambio, pueden ser refrenados por la mente, pero se los considera involuntarios porque son espontáneos. En el transcurso de una conversación hacemos muchos gestos que no son voluntarios, es decir, no son movimientos preconcebidos. Constantemente hacemos movimientos espontáneos de este tipo. Nos llevamos una mano a la boca o al rostro, juntamos las manos, movemos una pierna sentados. Muchas veces no advertimos el movimiento a menos que centremos la atención en él. Los movimientos voluntarios, en cambio, tienen una finalidad consciente. Nos cepillamos los dientes, nos vestimos y comemos con una intención consciente. La gama de actos voluntarios es reducida en comparación con los movimientos involuntarios, que recorren constantemente el cuerpo. Dejando de lado los movimientos de los órganos internos, todos experimentamos infinidad de pequeños movimientos en la superficie del cuerpo. El cuerpo está literalmente en constante movimiento, incluso cuando dormimos. Los movimientos involuntarios son una manifestación directa de la vivacidad del cuerpo. Un artista amigo mío que estaba pintando un retrato comentó al respecto. El rostro de esta mujer es tan vivaz que no puedo captar su expresión. Los movimientos voluntarios o controlados no dan esa impresión, tienen una cualidad mecánica. Sin embargo, los movimientos más amplios del cuerpo, en su mayor parte, no son de uno u otro tipo, sino una combinación de ambos. Cuanto menos interviene la voluntad en un movimiento, tanto más espontáneo y gracioso resulta. Para que nuestras acciones sean armónicas y no demanden esfuerzo, el yo debe confiar lo bastante en el inconsciente y responder a sus directivas libre y plenamente. La falta de armonía es una señal de malestar. Como ese malestar es inevitable en nuestra cultura, es raro encontrar cuerpos armoniosos en la población adulta. Al observar a la gente en la calle, impresiona la torpeza con que se mueve la mayoría. Más triste aún es su ignorancia de los serios problemas emocionales que sobrellevan. Aunque los estudios llevados a cabo han mostrado que la enfermedad mental está muy extendida en nuestra cultura, la mayoría de la gente no considera que sus síntomas personales de depresión, ansiedad e inseguridad sean problemas emocionales graves, y sí que lo son. Y pocos advierten la relación entre los llamados trastornos mentales y la ausencia de armonía. La confusión surge porque la medicina no opera sobre la base de una comprensión de la salud, sino solo de algunos conocimientos de la enfermedad a la que se concibe siempre como síntoma perturbador o como disfunción. La mayoría de las terapias analíticas o de cualquier otro tipo adolecen de esta perspectiva limitada que se centra en el síntoma y no en la salud o el malestar general del individuo. Dado que todo trastorno de la personalidad afecta por igual al cuerpo y a la mente, debemos considerar el problema psicológico como un reflejo del problema físico y viceversa. La terapia eficaz que apunta a fomentar la salud debe basarse en una comprensión de cómo y por qué el individuo ha perdido su armonía.
Hace algunos años traté a un eminente abogado que me consultó porque tenía problemas con su novia. Se quejó de que ella tenía miedo de comprometerse en la relación, aunque habían mantenido relaciones íntimas. Mi paciente, al que llamaré Paul, afirmó que amaba profundamente a su novia y no podía entender por qué ella se resistía a casarse, cuando en varias ocasiones le había asegurado que lo amaba. Paul era un hombre atractivo de algo más de 45 años. Había estado casado, había criado a 3 hijos y ahora estaba divorciado. La razón que dio de su divorcio era que su esposa había sido demasiado dependiente, por lo que su matrimonio fue perdiendo emoción. Paul llevaba una vida activa, practicaba 2 deportes con asiduidad y parecía tener mucho que ofrecerle a una mujer. Generalmente desenvuelto y distendido, no manifestaba ninguna premura salvo en relación con ella. Sin duda, cuando hay un problema entre 2 personas, ambas son responsables, pero como yo solo conocía a Paul, debía abordar el problema en función de su personalidad. Él se expresaba con soltura y me habló francamente de sus sentimientos. En esta situación, mi única clave para comprender su problema radicaba en observar cómo era y cómo se movía su cuerpo. Paul tenía un cuerpo bien formado, fuerte y compacto, pero cuando le pedí que se recostara en el taburete bioenergético para ver si respiraba libremente, me sorprendió advertir que mantenía la espalda rígida como una tabla y la respiración era muy limitada. Tal vez, pensé, su modalidad distendida y desenvuelta era algo que había adoptado para impresionar a los demás y compensar su estado de tensión interna. O quizás, detrás de su aplomo subyacía un yo muy controlador. Paul admitió que por lo general lograba lo que quería en la vida y su imposibilidad de conquistar a esta mujer lo mortificaba pese a su alto grado de autocontrol. Conjeturé que la necesidad de Paul de ejercer control sobre sí mismo y sobre los demás era un factor de enorme peso en la renuencia de su amiga a asumir un compromiso. Paul no podía aceptar de ella ni la necesidad de independencia ni la resistencia a comprometerse. A despecho de un carácter sumamente agradable, Paul no era una persona armónica. A Paul le resultó difícil aceptar esta interpretación de su problema, pero no podía negar la evidencia de la rigidez de su espalda y aceptó trabajar con su cuerpo. Adquirió un taburete y lo utilizó con regularidad en su casa para aflojar y relajar los músculos de la espalda. A medida que se fue distendiendo físicamente, también se distendió con su novia. Si ella se hubiera sometido a Paul, la relación entre ambos podría haber terminado como el matrimonio anterior, con la consiguiente pérdida de interés. En muchos aspectos, la relación de Paul con sus amistades femeninas se asemejaba a la relación con su madre. Ella era una mujer dependiente que había mantenido sujeto al hijo en nombre del amor. En apariencia, Paul era una persona muy independiente, pero su espíritu no era libre. Estaba atado a la necesidad de probarse a sí mismo, de tener éxito, de conquistar, de aceptar desafíos y triunfar. Siempre estaba activo. El simple placer de ser le era desconocido. Paul era un individuo consciente de sí mismo, que vivía guiado por los valores del yo y no por los valores corporales. Los valores del yo se relacionan con la satisfacción que se obtiene al lograr un objetivo. Un valor corporal es el placer físico que se experimenta en cualquier actividad realizada con gracia. Si uno se centra en alcanzar una meta, sacrifica el placer de avanzar hacia ella. Por ejemplo, esquiar es una actividad que se suele emprender por la emoción y el placer inmediatos de deslizarse, sin esfuerzo, cuesta abajo por una montaña. Pero muchos esquiadores solo están atentos a su desempeño. Están evaluando constantemente lo bien o mal que lo han hecho, y aunque no obtengan ningún premio esquiando, tienen una meta: esquiar mejor hoy que el día anterior.
Desde luego, para llegar al punto de poder esquiar sin esfuerzo, hay que prestar atención a la forma de esquiar, dado que esquiar no es una actividad natural, pero el esquiador contemporáneo está buscando constantemente una pista para expertos o un montículo con dificultades. En esa búsqueda el objetivo no es el placer sino la conquista, y Paul hacía lo mismo. Cuando se desarrolla la destreza en cualquier actividad, es cierto que uno adquiere más gracia, por lo menos en apariencia. Un esquiador experto exhibe mucha gracia al deslizarse por la montaña. Un bailarín de ballet luce su elegancia cuando ejecuta los pasos de una coreografía. Sin embargo, con demasiada frecuencia, no hay ninguna correlación entre la gracia de una destreza adquirida y la armonía natural del cuerpo. Cuando veo a algún bailarín de ballet caminar por la calle, me impresiona una y otra vez lo desgarbado que camina. La quinta posición del ballet, que coloca las puntas de los pies hacia afuera, posiblemente les permita bailar con gracia, pero al tensar los músculos de las caderas y las nalgas, resulta difícil andar armoniosamente fuera del escenario. Para que el entrenamiento no destruya la gracia natural del cuerpo, no debe contrariar la corriente de excitación. Cuando esa corriente es intensa, se puede dirigir de modo que produzca un movimiento gracioso y eficaz, pero si se doblega, el espíritu del organismo se doblega con ella. En ese caso, por más eficaz que sea un movimiento adquirido, se verá y sentirá como algo mecánico. Un entrenador de caballos sabe que un animal cuyo espíritu ha sido doblegado nunca será un ganador. Los padres, por desgracia, no siempre tienen ese conocimiento. Una mujer que trataba me refería a las dificultades que tenía para controlar a su hijo y me dijo, lo voy a doblegar, con tanta vehemencia que advertí cuánta hostilidad albergaba hacia él. Le dije que no podía seguir tratándola, que yo no podía aceptar semejante actitud por parte de una persona que había acudido a mí en busca de ayuda. Sin duda, a ella la habían doblegado de niña, pero eso no justificaba en modo alguno su actitud hacia el hijo. La gracia y la salud se basan en alcanzar un equilibrio entre el yo y el cuerpo, entre la voluntad y el deseo. La filosofía china describe las fuerzas primordiales del yin y el yang. En cualquier organismo, la energía del cielo y de la tierra. El yang representa una fuerza que actúa desde arriba y el yin una fuerza que actúa desde abajo. El exceso o la insuficiencia de una u otra perturba el equilibrio del que depende la salud. La relación entre el yo y el cuerpo, entre la voluntad y el deseo, es también comparable a la relación entre el caballo y el jinete. A un caballo que galopa, el deseo le brinda la fuerza de la motivación. Al mismo tiempo, la voluntad le imbuye dirección y control, como es el caso del jinete. Pero no es función de la voluntad ponerle freno al espíritu. Lamentablemente, en nuestra cultura, la voluntad determina gran parte de nuestra actividad en oposición al deseo del cuerpo. Tenemos que levantarnos e ir a trabajar. Y en tal sentido, lo mismo da que nuestro cuerpo esté descansado o extenuado y que nos entusiasmen o no, o nos aburran las actividades del día. Sin duda es necesario ganarse la vida y la voluntad que nos acicatea para que salgamos de la cama probablemente sea salvadora en ese aspecto, pero la necesidad de ganarse la vida, de obtener alimento, abrigo y resguardo es también un deseo corporal. Se puede decir otro tanto del afán, al parecer imperioso, de algunos individuos por conseguir riquezas, poder y fama. El cuerpo no tiene ningún deseo de esa clase. Afán es la palabra clave al respecto. Cuando nos afanamos, perdemos la armonía y el cuerpo se convierte en una máquina. En este sentido, cabe citar el precepto bíblico: ¿de qué vale ganar el mundo si uno pierde su alma? El hombre
Es la única criatura que se afana al extremo de perder su conexión con Dios, con la vida y la naturaleza. A mi entender, un factor fundamental en el afán de tener éxito y poder es el deseo básico de ser amado. Pero el éxito, aunque pueda producir admiración, no reditúa verdadero amor. Para ser amado, uno tiene que ser digno de amor, lo que equivale a ser capaz de amar. Para ser digno de amor, uno debe ser humilde, recurrir a los demás, abrir su corazón y ser vulnerable. Pero el individuo voluntarioso es altivo. Como lo hirieron de niño cuando era abierto y vulnerable, está ahora resuelto a no volver a sufrir ese dolor y esa humillación. Impondrá amor por medio de su poder y su posición. Probará su superioridad y no llorará ni suplicará que lo amen. La intensidad de su afán es directamente proporcional a su avidez de amor, pero no sirve sino para frustrar ese deseo. Los movimientos originados en deseos son espontáneos, a diferencia de los movimientos deliberados dictados por la voluntad. En una persona sana, los movimientos espontáneos nunca son caóticos ni impropios, a menos que se hayan suprimido antes y solo ahora estén superando el bloqueo impuesto y se manifiesten. Estas manifestaciones son necesarias para que la espontaneidad se convierta en una parte esencial de la conducta de la persona, pero el lugar apropiado para ellas es una sesión de terapia, donde se pueden comprender en relación con los acontecimientos pasados. El espíritu humano anhela recobrar su gracia natural, liberarse de su aprisionamiento del yo y sentir su participación en la corriente universal. Aunque la voluntad no puede ordenar un retorno a la armonía, en ocasiones un individuo se sale del programa impuesto por su yo y se vuelve libremente espontáneo de modo natural. Rememoraré una sencilla experiencia ilustrativa de este fenómeno. Estaba jugando al béisbol y cuando me paré en la base para batear, supe que acertaría un home run. Mi mente consciente no dirigió mis acciones y no hice ningún esfuerzo especial por pegarle bien o con fuerza a la pelota, pero blandí el bate en el primer lanzamiento y acerté un home run. Fue una experiencia mística. Yo no controlé el movimiento de blandir el bate y no podía explicar aquel home run, sino suponiendo que estaba tan conectado con la situación que no podía fallar. El eso que le pegó tan fuertemente a la pelota es el mismo eso que soltaba la flecha del arquero Zen. Casi todas las personas a quienes he comentado este suceso han tenido alguna experiencia similar. Creo que este tipo de presencia se basa en una percepción inconsciente de las fuerzas que operan en una situación. Esta conexión es el resultado de la espiritualidad del cuerpo, que se debilita cuando la mente lógica le impone a la conducta una relación estricta de causa y efecto. Yo creo que hay ondas de excitación en el cuerpo que envían sus vibraciones al espacio circundante. Algunas de esas vibraciones se manifiestan en forma de ondas de sonido que transportan la voz, otras son más sutiles. Pero de todos modos, muchos pueden percibir las vibraciones de otras personas. Cuando esa empatía se produce a distancia, como es el caso de una persona que presiente la muerte de un ser querido que vive en otra ciudad, parece increíble. Sin embargo, me resulta difícil desechar los numerosos informes de tantas y tantas personas que han tenido esa experiencia. Los individuos poco sensibles y los que viven en su caparazón rara vez experimentan esas coincidencias, debido a que la rigidez de sus cuerpos les impide vibrar en resonancia con los otros. Pero la sensibilidad no es garantía de salud. Se sabe que los esquizofrénicos son hipersensibles a lo que sucede a su alrededor, y muchos tienen experiencias extrasensoriales. En su caso, la frontera del ego es demasiado permeable, lo que en términos psicológicos significa que el yo es deficiente para mantener una barrera eficaz contra los estímulos que ingresan,
Esas personas son propensas a resultar abrumadas. En un organismo sano existe un equilibrio entre la contención y la excitación. El individuo se siente libre de expresar sus impulsos y sentimientos, pero tiene el suficiente autodominio como para saber hacerlo en forma apropiada y eficaz. En este individuo, la mente y el cuerpo están tan íntimamente conectados como el yin y el yang en el círculo de la totalidad. Estas personas tienen conciencia del ego, en lugar de ser conscientes de sí mismas. Cada movimiento abarca la totalidad de la persona de un modo unificado. De lo que se ha dicho hasta ahora, se desprende que la clave de la armonía radica en permitir que el cuerpo se mueva a sí mismo. Este proceso es destruido muy temprano en la vida por los progenitores porque los progenitores desconfían de la capacidad del cuerpo de autorregularse. En un terreno tan sencillo como la alimentación, a muy pocos niños se les permite seguir sus propios impulsos y deseos y se les obliga en cambio a comer lo que sus padres consideran apropiado y adecuado. Es cierto que los niños, si se les deja, pueden atiborrarse de comidas poco nutritivas e indigestas, pero por lo general esa tendencia pasará a menos que el chico tenga serias dificultades emocionales. Es mucho más nocivo obligar a los hijos a comer lo que no quieren que permitirles comer cosas indigestas en ocasiones. A veces los padres llegan al extremo de mandar a un niño a la cama porque se niega a comer lo que le han servido. Sé de un caso en que al niño se le obligaba a ingerir su propio vómito para enseñarle que debía obedecer a los padres y comer lo que le mandaban. Salvando todas las historias de abuso infantil que circulan, semejante crueldad con los hijos por parte de los padres resulta impresionante. Va en contra de nuestra fe y confianza en la relación padre-hijo. Los padres de hoy están tan presionados a hacer tantas cosas que se impacientan con los hijos. En comparación con sus progenitores, un niño dispone de todo el tiempo del mundo. Tiempo para jugar, tiempo para estar ocioso, tiempo para ser feliz. El niño no es todavía parte del mundo adulto de los afanes y las metas, hecho que puede resultar enloquecedor a los padres. No te distraigas, muévete, hazlo de una vez, dicen los padres. Pero al presionar al hijo de este modo, sofocan gran parte del placer que encuentra el niño en sus actividades y movimientos. En cuanto a hacerlo de una vez, pasa a ser lo más importante, se pierde la armonía. Si una persona tiene interés en recobrar algo de su armonía perdida, debe comprender el rol crucial que cumple el tiempo. En el mundo moderno, el tiempo es oro. Solo en la infancia y solo para unos pocos niños que no son apremiados, el tiempo es placer. El siguiente ejercicio es útil para ilustrar cómo la tiranía del tiempo le roba a uno la armonía. Dice el ejercicio: elija cualquier actividad de las que realiza normalmente, como caminar, limpiar la casa, preparar la comida o escribir una carta. Empecemos por la de caminar. ¿Advierte usted que a menudo está tan apresurado por llegar a algún lado que apenas es consciente de estar caminando? ¿Percibe lo desgarbado de sus movimientos? Trate de aminorar la marcha de modo que pueda sentir cada paso, pero no piense en cómo camina. Deje en cambio que su cuerpo lo haga caminar a su propio ritmo. El yo consciente simplemente se deja llevar de paseo. Si este ejercicio lo hace sentirse torpe, es que se ha vuelto consciente de sí mismo en el acto de caminar. En otras palabras, estaba evaluando su porte o pensando en cómo lo ven los demás. En vez de ello, concentre su atención en la sensación de caminar. Vea si puede sentir el placer de estar vivo, de moverse libremente, sin preocupación. En un mundo tan agitado y lleno de presiones como el nuestro, no es fácil mantener un ritmo que difiera de la marcha común. A mí me solía suceder que cada vez que regresaba de unas vacaciones de invierno en el Caribe, me encontraba con que al caminar hacia el despacho todo el mundo pasaba a mi lado por la calle y me dejaba atrás.
Por desdicha, a la segunda semana de mi regreso comprobaba que ya caminaba tan rápidamente como los demás, pero este es un mal hábito que he logrado vencer. Ahora llevo a la práctica la caminata lenta y me resulta mucho más placentera. A veces procuro caminar con la mayor lentitud posible. Cuando lo hago, la sensación de vivacidad en los pies y las piernas se extiende a todo el cuerpo. Este mismo ejercicio se puede aplicar a cualquier otra actividad, incluyendo por ejemplo la de lavar los platos, cosa que a veces hago como cualquier hombre moderno. Mi esposa se queja de que, aunque lo hago con rapidez, los platos no quedan limpios y muchas veces tiene que volver a lavarlos. Entonces me doy cuenta de que lavo los platos rápidamente porque lo que quiero es terminar la tarea de una buena vez. Es evidente que no disfruto con esa actividad, pero es imposible disfrutar una actividad si uno se apresura a terminarla de una vez. Cuando puedo controlar mi afán y aminorar la velocidad, encuentro que incluso lavar los platos produce cierto placer. La razón es que la limpieza, después de todo, tiene relación con la divinidad, pues es un signo de orden, una señal de la obra de Dios cuando creó el universo a partir del caos. Como muestra este ejemplo, la actitud de estar atento o ser consciente de uno mismo sin sentirse presionado lo ayuda a uno a aprovechar su armonía natural. Otro tanto se logra dejando que el movimiento recorra todo el cuerpo en lugar de limitarlo a una zona. Como demuestra el siguiente ejercicio, el simple acto de extender la mano para saludar a alguien puede movilizar el cuerpo de la cabeza a los pies si le dejamos hacerlo. El ejercicio consiste en el simple movimiento de extender una mano para saludar a alguien o darle algo. Párese con los pies derechos y separados unos 20 centímetros. Flexione levemente las rodillas. Esta será su posición básica al estar parado, de la que hablaremos con mayor detalle en otro capítulo. Extienda el brazo como para entregar algo o para saludar. Llévelo nuevamente al costado del cuerpo y vuelva a intentarlo. Esta vez, antes de extender el brazo, haga presión en el suelo con el pie correspondiente e inclínese levemente hacia adelante mientras extiende el brazo. La onda que produce el movimiento deberá comenzar desde abajo y recorrer todo el cuerpo. ¿Siente la diferencia al hacer el gesto? ¿Puede percibir cómo interviene todo el cuerpo? ¿Advierte la diferencia entre una acción que abarca todo el cuerpo y el movimiento que no lo hace? En este capítulo he examinado el tema de la armonía desde la perspectiva del conflicto entre el yo y el cuerpo. Este conflicto genera una división entre el pensamiento y el sentimiento, la voluntad y el deseo, el control y el abandono, y las mitades superior e inferior del cuerpo. Cuando la mitad superior del cuerpo domina la personalidad, perdemos la armonía natural. Para restablecer la espiritualidad del cuerpo, debemos invertir esta actitud. Debemos movernos desde el suelo en respuesta al sentimiento. Como acabamos de ver, un movimiento armonioso se inicia en la parte inferior del cuerpo y corre hacia arriba y hacia afuera, siguiendo la onda de excitación. En el capítulo siguiente estudiaremos la índole de los sentimientos que surgen cuando la onda de excitación recorre la superficie del cuerpo. El siguiente capítulo, el número 5, se llama Sensación y Sentimientos y va a ser entregado en un próximo audio. Muchísimas gracias por estar aquí y ser parte de Alma Mater.